El análisis, el comentario con el invitado de hoy. 8 de la mañana con 2 minutos. Nos conectamos a través de la plataforma Zoom a esta hora de la mañana con Rodrigo Gómez de la Torre, ex integrante del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Le hemos propuesto hablar en estos minutos sobre el incremento al salario básico unificado para el 2026. Pero antes que nada, sí me gustaría tener su primer comentario respecto al resultado del referéndum del 16 de noviembre del 2025. ¿Cuál es su lectura, por favor, Rodrigo? Con usted tuvimos algunas conversaciones alrededor de este tema previo a este proceso que vivió el Ecuador. Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Buenos días a todos quienes nos siguen, tanto a través de las plataformas digitales como a través de la radio. A ver, yo creo que tuvimos 4 preguntas, 3 de las cuales tenían que ver como consulta y la otra era sobre para entrar a una constituyente. La primera pregunta, bases militares, evidentemente, muchos creemos o muchos se ha creído que las bases militares deben tener una estructura como la de Manta. Lo que tuvimos en Manta fue un acuerdo de cooperación con Estados Unidos, no exactamente, pero de las mismas características jurídicas que tenemos en este momento con el mismo Estados Unidos o que hemos tenido con Israel. Es un acuerdo de cooperación donde no se cedía ningún espacio propio. Personalmente creo que sí podríamos tener bases militares, pero no necesariamente era lo que el pueblo quería, porque era una de las preguntas que más cuestionadas estaban. Luego tuvimos 2 preguntas con respecto a partidos políticos. El financiamiento de partidos políticos fue la una, en donde se retiraba el fondo partidario, pero se mantenía el fondo de promoción electoral. Entonces, lo que la gente muchas veces ve, el gasto electoral, es el gasto electoral en campaña, lo que es visible. Y a eso la gran mayoría de gente estaba opuesta. Es una pregunta que parece que sí se la entendió y yo creo que el pueblo tomó una decisión mucho más acertada en esa pregunta y la negó. La reducción de asambleístas, en ningún momento se habló de la mejora de calidad de los asambleístas o algún requisito, lo cual es parte del problema de la asamblea. No solo es un tema de cantidad, sino de calidad. Y evidentemente la ausencia de información de parte del gobierno con respecto a qué es lo que buscaba con una constituyente, creo que derivó en la pérdida de la pregunta 4, porque en efecto el presidente solo nos decía que vamos a hacer una constitución, que se puede redactar en ChatGPT, pero nunca nos dijo qué buscaba en la constituyente. Habló que iba a defender los derechos de la naturaleza y que esos temas no iban a ser regresivos, pero no nos habló nada sobre si queremos arbitraje internacional, si no queremos arbitraje internacional, qué queremos sobre las horas, sobre los trabajo por horas o no. Entonces, yo creo que el ciudadano, y en grandes mayorías, no solamente votó a favor o en contra de una gestión, sino también, yo sí creo que un porcentaje importante del voto por el no fue un voto razonado y un voto bastante informado. Confío en eso, espero de corazón no estar equivocado, porque de una ciudadanía mejor informada, de una ciudadanía más inteligenciada, si el término cabe, podemos ir construyendo una mejor democracia. ¿O fue trabajada mejor la campaña del no? ¿Cuáles podrían haber sido los errores del Ejecutivo para esta inquietud, esta pregunta y este referéndum que planteó el 16 de noviembre? Los errores del Ejecutivo. Yo creo que el principal error del Ejecutivo fue el manejo errático de la campaña, declaraciones que luego se contradecían y como que quería, como que al comienzo quería ganar, pero no estaba del todo convencido y luego cambió de opinión. No me atrevería a decirte mucho más. Creo que tenía todos los espacios posibles para una gran campaña, tenía un apoyo impresionante de mucha gente por el sí, tenía muchos medios de comunicación inclusive, pero ha habido mucha opacidad en algunos aspectos. El tema de la compra de estos 2 medios, uno en Guayaquil y otro medio digital,
con un asambleísta alterno que con $66,000 compra $2.6 millones en medios de comunicación y que no hay explicación, la ausencia de explicación de los contratos de Progen y ATM, las emergencias sanitarias o emergencias de salud que no se revierten en soluciones. Esa es una carga sobre la parte emocional del ciudadano que vota de alguna medida en contra de la gestión o la falta de gestión o lo que no ve del gobierno, pero como te digo, también creo que en la parte comunicacional a favor del sí, los errores que se dieron y las ausencias de información, las restricciones de información de parte del gobierno, también creo que jugaron un papel importante, porque a diferencia de decirte voy a irme por esta línea o por esta otra, era una línea totalmente incierta. Luego de este resultado, sin duda alguna, lo que espera la ciudadanía, la población en general, es que exista una especie de diálogo, porque prácticamente la población está polarizada, unos por el sí, otros por el no, y en considerables porcentajes. Ahora, en cuanto a la propuesta del diálogo, acabamos de tener un diálogo hace pocos instantes con Boris Cornejo, un experto en este temas que lo lideró algún rato, asimismo una propuesta de diálogo. La sociedad civil juega un papel muy importante en el desarrollo de un diálogo, pero también habría que involucrarse a los políticos, porque si bien es cierto, en los últimos días ha habido pronunciamientos, el día de ayer mismo se habló de que con la Revolución Ciudadana no se dialogaría. Respiro, me calmo, medito y te respondo. Si tú tienes dos fuerzas políticas fundamentales en el país, que han derivado en una polarización bastante fuerte, no voy a basarme en los resultados de la consulta, porque tendríamos de ir provincia por provincia, pero cuando tú ves el tema y dices que con la segunda fuerza política con la cual estás prácticamente a la par en la asamblea no vas a dialogar, no estás dialogando, pues. El diálogo es abierto, el diálogo es no solamente entre los que nos entendemos y conversamos el mismo idioma, sino el diálogo es contra las contrapartes, el diálogo es con nuestros opositores. Yo personalmente paso conversando con mucha gente, tratando de buscar acuerdos con mucha gente, y no estamos pensando exactamente igual, por el contrario, estamos pensando diferente. Y voy a entrar en materia. Cuando hemos estado en el Consejo Nacional del Trabajo, los trabajadores quieren una cosa, los empleadores queremos otra. En estos días he conversado con Edwin Bedoya, representante de la CEDOCUT. Edwin decía, estamos en desacuerdo y rara vez nos pondremos de acuerdo. Y en el diálogo que mantuvimos en un medio de comunicación, precisamente Edwin hablaba de que no había productividad, de que necesitamos tener políticas salariales y políticas de empleabilidad. Y cuando yo le dije, Edwin, creo que lo que discrepamos es en que si se debe haber un aumento o no y en cuánto, pero creo que en materia laboral, en términos ya reales, tenemos más acuerdos que disensos. Pero si no te sientas a conversar, no te pones en una mesa de diálogo y pensamos que somos pares, somos igual. Aquí no hay uno más y otro más menos o menos. Si no nos sentamos a dialogar como sociedad, no vamos a avanzar. No, la polarización no lleva a nada. Y yo solo hablo entre mis amigos o los que me aplauden. Eso es lo peor es la peor que alguien puede tomar como decisión. Y usted tiene experiencia en este tema del Consejo Nacional del Trabajo y salarios, pero ¿por qué generalmente no se ponen de acuerdo? Porque nosotros nos sentamos a dialogar, porque el Consejo no es un consejo para debatir salarios, primero. Es un consejo para debatir política laboral. Sin embargo, los gobiernos como que le dan realce a la discusión salarial porque no les queda más remedio a final del año. Entonces, claro, el uno quiere que le suban ahorita 105, el sector empleador dice un ratito,
vamos viendo cómo va la producción, cómo va la productividad, cómo van las cosas, y veo y tengo esperanza para el próximo año, porque va a ser un año donde vamos a tener algo más de certezas, porque la constituyente hubiera generado mucha incertidumbre. Pero claro, la visión del uno es yo recibo la plata, y la visión del otro es cómo genero la plata para poder pagarle. Y esa visión es muy fuerte. Y yo cuando estoy en medios usualmente le digo al medio de comunicación como ejemplo, Jaime, ¿por qué la ECOS no contrata unas 10 personas más para que estén haciendo territorio y unas 5 adicionales para redes sociales? Y tú me puedes responder y decirme, a ver, un ratito, Cholito, 15 personas más, y ¿dónde están las empresas que me van a financiar? ¿Dónde está el gobierno? ¿Cómo generamos la plata para pagarles? Porque decir vamos a generar empleo, facilito. En campaña oímos de millones de puestos de empleo, pero cuando llegamos a la vida real y encontramos discrepancias numéricas, como lo que estamos viendo en este momento nuevamente, del mes de junio a julio, el empleo pleno, según los datos del INEC, la encuesta, subió más o menos en 88,000 puestos. En los mismos meses de junio a julio, para poder comparar, mismo periodo, las cifras del IES subieron en 4,000. Y ya se publicaron las nuevas cifras de julio a agosto. Porque la encuesta está publicado ya en septiembre, pero del INEC, del IES no. Por eso no me meto a la última comparación. Pero tú ves que la encuesta sigue subiendo, que es un empleo pleno, como se lo denomina, pero tú te das cuenta que de julio a agosto, los puestos que se ganaron en el IES de junio a julio ya se perdieron de julio a agosto. Ya volvimos a bajar. Entonces, ahí viene el tema. ¿Qué necesitamos? Seguir tratando de seguir subiendo salarios así porque sí, cuando tenemos más de un 60% de la población económicamente activa sin empleo. O debemos buscar mecanismos de sostenibilidad del empleo con reglas claras, reglas equiparables y equitativas para trabajadores y empleadores, y adicionalmente, y cuando me conecté, estabas todavía terminando este caso de Uruguay, cuando tenemos una población creciente en juventud, creciente en personas mayores, en donde el mismo IES, que necesita reformas, también se va a ver abocado a pagar mucho más pensiones que recibir aportantes, porque los jóvenes están, primero, cada vez con una tendencia estable o a la baja, y la otra, cada vez son más autónomos y menos dependientes en materia laboral. Entonces están menos afiliaciones. Esas cosas hay que analizarlas, no pensando en el salario del 2026 y corriendo. Hay que pensar hacia 10, 15, 20 años plazo, de aquí en adelante. Y es de eso de lo que se habla en estas reuniones que mantiene el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. La primera ya tuvieron hace pocos días, habrá una segunda, y en la tercera ya se define y se establece, Rodrigo, de lo que usted comenta, se habla en estas reuniones para establecer el salario básico unificado. A ver, en estas reuniones se cambió el acuerdo, realmente son eran dos sesiones. En la primera se recibían las cifras: crecimiento económico, productividad laboral, en ocasiones, no siempre, crecimiento o no crecimiento del empleo pleno en base a lo que es el NEMDU. Siempre se pedía las cifras del IES, y a veces llegaban, a veces no llegaban, como que era estratégico que esa cifra no aparezca, porque es el empleo formal. Y se habla de la inflación proyectada. En base a estas cifras, se sientan las partes, se las presenta, el gobierno presenta estas cifras y les dice a los trabajadores y a los empleadores: analicen las cifras, revisen con sus propias fuentes, y llamamos a la siguiente reunión. ¿Ya? Aquí es cuando aparecen las distintas propuestas y se presentan las propuestas. Sin embargo, pese a que se analizan varias cifras, se presentan varias cifras, la ley
para lo que sirva lo que dice el Código del Trabajo. El Código del Trabajo determina que de no existir acuerdo entre trabajador y empleador, se deberá, y utilizo el verbo adecuadamente, se deberá aplicar la inflación proyectada para el año que viene. ¿Ya? Entonces, las otras cifras quedan como material informativo en base a lo que determina la ley. Sin embargo, los últimos años se ha ido acomodando la inflación proyectada más algún otro argumento que no está dentro de la ley, lo cual ya le pone una carga política importante hacia lo que termina resolviéndose a nivel de, ya no de Consejo Nacional del Trabajo, sino resolviéndose desde la cartera de Estado, a través del ministro de turno, el incremento salarial. Sin duda alguna, los empleadores tienen su número y de igual manera los trabajadores, pero el Ejecutivo ya se ha pronunciado a través del ministro de Trabajo de que podría ser alrededor de $16, Rodrigo. Y es interesante porque la ex ministra de Trabajo hizo referencia a los entre 15 y $16 días antes de lo que se pronuncie el Ministerio de Economía y Finanzas con la proforma presupuestaria. ¿Y por qué esto es relevante? Porque cuando el Ministerio de Economía y Finanzas presenta la proforma presupuestaria a la Asamblea, que tiene que hacerlo, en ese momento, en esa proforma presupuestaria, tiene que estar incluida la inflación proyectada del siguiente año. Y en esa proforma se habló de una inflación proyectada de 3.2%, que casualmente coincide con 15 punto algo dólares, digamos, redondeando para arriba, 16. Y el ministro ha hablado que el salario podría incrementarse entre 10 a 20 dólares. No sé cómo justifica el 10, no sé cómo justifica el 20, pero quedamos en el promedio del 15 con algo que sería 16. Coincidiendo también con la proforma presupuestaria y ya asumiendo que no va a haber acuerdo a nivel del Consejo. Perfecto, con eso nos quedamos, Rodrigo. Como siempre, muy agradecido por aceptar conversar con nosotros. Que tengan un buen día. Por el contrario, muchísimas gracias y confiemos que dejemos de discutir la coyuntura y comencemos a discutir el futuro del país y el futuro principalmente de la empleabilidad. No solamente es un tema de salarios. Un fuerte abrazo. Gracias mil. Gracias a Rodrigo.